Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su dosis semanal de Veneno Rosa, su canal predilecto para desentrañar los misterios y dramas del universo turco. Aquí estamos listos con nuestras lupas de detectives y nuestra sed insaciable de chismes, para diseccionar, comentar y por supuesto disfrutar cada detalle jugoso que nos regalan las telenovelas turcas y sus relucientes estrellas. Hoy, amigos míos, tenemos un banquete digno de sultanes, un terremoto mediático que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que, como ya intuyeron, involucra a dos nombres que despiertan pasiones, dos figuras que, admitámoslo con una sonrisa traviesa, siempre esperamos que sus caminos vuelvan a entrelazarse: el carismático Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir. ¿Listos para el chismecito elevado a la enésima potencia? Abróchense los cinturones porque el titular ya es un presagio de la tormenta que se avecina: Can Yaman furioso. Y para añadirle una cucharada extra de picante a este guiso, Demet Özdemir está directamente implicada en el destino fatal de un teléfono móvil. Sí, lo sé, suena a trama de película de espías con persecuciones a alta velocidad, pero es la última controversia que envuelve a esta expareja que se ha convertido en un auténtico icono. Pero antes de que nos zambullamos sin paracaídas en las profundidades de este culebrón, quiero recordarles, como siempre, que le regalen un like generoso a este vídeo si son tan adictos al chisme como yo, que se suscriban a este, su canal de confianza para la información más jugosa, si aún no lo han hecho no se arrepentirán, lo prometo, y que activen la campanita, ese pequeño botón mágico para no perderse ni una sola actualización, porque tenemos preparada una avalancha de contenido explosivo que los mantendrá pegados a la pantalla. Así que sin más dilación, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vayamos directos al meollo del asunto, al corazón palpitante del drama. Como todos ustedes saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de conversación recurrente, un fuego que arde con fuerza en el imaginario colectivo. Desde su explosiva química palpable y contagiosa, en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Madrugador, esa joya televisiva que conquistó corazones en cada rincón del planeta, la legión de fans extendida por todo el mundo clamaba, exigía con fervor casi religioso que su amor, esa conexión tan especial, trascendiera la barrera de la pantalla, que se materializara en la vida real. Y durante un tiempo pareció que sus plegarias eran escuchadas, que sus sueños se hacían realidad. Los vimos juntos radiantes, disfrutando de viajes exóticos, compartiendo momentos íntimos y llenándonos de esperanzas, alimentando nuestras fantasías románticas con cada aparición pública. Pero como suele suceder en el volátil y a menudo implacable mundo del espectáculo, la relación, lamentablemente, llegó a su fin, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos, un mar de lágrimas y un sinfín de preguntas sin respuesta, un vacío que ni el tiempo ha logrado llenar por completo. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, trazando sus propias rutas en el laberinto de la vida. Demet, para sorpresa de muchos, contrajo matrimonio, pero la felicidad conyugal, como una estrella fugaz, se desvaneció rápidamente, culminando en un divorcio que generó titulares y comentarios. Can, por su parte, ha continuado labrando su carrera, consolidando su estatus de estrella internacional con proyectos en Italia y otras aventuras profesionales. A pesar de la distancia física y del tiempo transcurrido, el fantasma de su romance, esa sombra persistente del pasado, siempre ha estado presente, alimentado por la actividad constante en las redes sociales, las entrevistas reveladoras, o no tan reveladoras, y por supuesto, la esperanza inquebrantable, casi fanática, de sus admiradores más acérrimos. Ahora, sin más preámbulos, vayamos al grano de esta nueva polémica, a la médula de este escándalo. ¿De dónde surge este rumor que asegura que Can Yaman está furioso y que Demet Özdemir es la culpable indirecta del traumatismo cráneoencefálico de un inocente teléfono móvil? Pues bien, todo comenzó con una publicación, como suele suceder en estos casos, en una cuenta de Instagram dedicada al chisme turco, una de esas cuentas que se jactan de tener acceso a información privilegiada, entre comillas, claro, porque todos sabemos que a veces hay que tomar estas afirmaciones con una pizca de escepticismo, con la cautela de un gato que se acerca a un plato de leche caliente. Según esta cuenta, cuya identidad permanece en el anonimato, lo cual, seamos sinceros, añade aún más misterio y morbo al asunto, Can Yaman fue visto en un exclusivo restaurante en Estambul, un lugar frecuentado por la jet set turca, cenando en compañía de un grupo de amigos. Hasta ahí, todo transcurre con normalidad, ¿verdad? El problema, el detonante de este drama, surgió cuando supuestamente Can recibió una llamada telefónica que lo alteró visiblemente, que lo sacudió hasta la médula. Al parecer, la llamada provocó en él una reacción de ira incontrolable y, en un arrebato de furia, sin pensarlo dos veces, lanzó su teléfono contra la pared con una fuerza descomunal.
Sí, amigos, así como lo oyen. El móvil, pobre e indefenso, quedó reducido a un amasijo de metal y cristal, hecho trizas, convertido en un triste testimonio de la explosión emocional de Khan. La fuente anónima, que supuestamente se encontraba cerca de la mesa de Khan, lo suficientemente cerca como para escuchar fragmentos de la conversación, pero lo suficientemente lejos como para no ser alcanzada por la metralla del teléfono destrozado, afirmó haber escuchado retazos de la conversación y que, lo más importante, el nombre de Demet Özdemir salió a relucir varias veces durante la acalorada discusión. Al parecer, la llamada estaba relacionada con un tema profesional en el que ambos estaban involucrados, un proyecto en común que había generado cierta tensión, cierto desacuerdo, entre ellos, reabriendo viejas heridas y alimentando rencillas latentes. Obviamente, como era de esperar, esta historia corrió como la pólvora en las redes sociales, incendiando los corazones y desatando una tormenta de opiniones encontradas. Los fans de Khan y Demet, fieles a sus ídolos, se dividieron en bandos irreconciliables, como si se tratara de una guerra santa. Unos defendían a Khan a capa y espada, argumentando que tenía todo el derecho a enfadarse, que era humano y que, seguramente, Demet lo había provocado, que ella era la culpable de su arrebato. Otros, por el contrario, se posicionaron en defensa de Demet, argumentando que ella no tenía la culpa de la reacción violenta de Khan y que él debía controlar sus impulsos, que su comportamiento era inaceptable y que no justificaba ninguna circunstancia. Pero, ¿qué tan cierta es esta historia? ¿Cuánto hay de verdad en este culebrón? Bueno, hasta el momento, ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han emitido ninguna declaración al respecto. Sus representantes, herméticos como esfinges, tampoco han confirmado ni negado la información. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos son figuras públicas muy reservadas con su vida personal, que prefieren mantener un perfil bajo y que no suelen responder a los rumores, por más escandalosos que sean. Sin embargo, el silencio sepulcral de Khan y Demet, lejos de apaciguar las aguas, no ha hecho más que alimentar las especulaciones, atizar el fuego de la curiosidad y dar rienda suelta a la imaginación desbordada de sus seguidores. Muchos se preguntan qué pudo haber pasado para que Khan reaccionara de esa manera tan impulsiva. ¿Será cierto que están trabajando juntos en algún proyecto secreto, un proyecto que podría reavivar su romance? ¿Será que hay viejas heridas que aún no han sanado por completo, cicatrices emocionales que se abren con facilidad? ¿O será simplemente una historia inventada de principio a fin, una artimaña de los medios para generar controversia, para atraer la atención del público y para aumentar el número de visitas en sus páginas web? La verdad es que por ahora, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas, explorar las posibles causas y consecuencias de este incidente. Por un lado, es posible que Khan Yaman haya tenido un mal día, que haya estado sometido a un estrés extremo y que la llamada telefónica haya sido la gota que colmó el vaso, el detonante de una explosión largamente contenida. Todos, hasta las estrellas más brillantes, tenemos momentos de frustración, momentos en los que nos sentimos abrumados y en los que reaccionamos de maneras que no son las más adecuadas, de formas que luego lamentamos. Por otro lado, también es posible que haya un problema real entre Khan y Demet, una disputa latente que se ha reavivado con este proyecto en común. Quizás hay diferencias profesionales irreconciliables, o quizás hay heridas personales que aún no han podido resolver, rencores que persisten en el tiempo. No olvidemos que su relación terminó hace tiempo y que es natural que haya cicatrices, que haya resentimientos acumulados. Y por supuesto también existe la posibilidad de que todo sea una fabricación de los medios de comunicación, una estrategia para generar clics y aumentar el rating, una práctica lamentablemente común en el mundo del periodismo del corazón. No sería la primera vez que una historia de este tipo se infla, se exagera o se inventa por completo, con el único objetivo de vender más revistas y de aumentar la audiencia de los programas de televisión. Lo cierto es que mientras Khan y Demet no rompan el silencio, solo podemos especular, conjeturar y dar rienda suelta a nuestra imaginación. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que esta polémica ha reavivado el interés por su relación, ha puesto a sus fans a soñar con una posible reconciliación. NI ha demostrado que a pesar del tiempo y la distancia, su historia sigue siendo un tema candente, un foco de atención mediática. Aunque seamos realistas, las probabilidades de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos son bastante bajas, casi insignificantes. Ambos han seguido sus vidas, han demostrado que pueden tener éxito por separado y han construido carreras sólidas y respetadas. Además, el mundo del espectáculo es muy complicado, las relaciones son efímeras y las presiones externas son enormes.
Pero como dice el famoso dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya fans que crean en el amor entre Khan y Demet, que sueñen con un final feliz para su historia, siempre habrá rumores, especulaciones y noticias sobre su relación, por más descabelladas que sean. Ahora hablemos un poco sobre las reacciones en redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública. Como era de esperar, los hashtags #Khan Yaman y #Demet Özdemir se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos, inundando las redes sociales con mensajes, comentarios y opiniones de todo tipo. Los fans de ambos artistas expresaron sus puntos de vista, defendiendo a sus ídolos a capa y espada, criticando a la fuente anónima, que filtró la información y atacando a los medios que difundieron el rumor. Algunos con una vena más creativa, incluso hicieron memes y vídeos editados con escenas de Erkenci, recordando los momentos más románticos de la pareja, reviviendo la magia de su amor en la pantalla. Otros, más críticos y reflexivos, pidieron a los medios que dejaran de especular, que respetaran la privacidad de Khan y Demet y que se centraran en su trabajo. Lo que queda claro es que la historia de Khan y Demet sigue generando pasión y división entre sus seguidores, que su relación sigue siendo un tema sensible y que cualquier noticia, por más pequeña que sea, es suficiente para encender el debate y para movilizar a sus fans. Y mientras esperamos a que Khan o Demet rompan el silencio, nos revelen la verdad y nos saquen de esta incertidumbre, solo nos queda seguir disfrutando de sus trabajos por separado, admirando su talento y soñando con un posible reencuentro con un giro inesperado en su historia. Quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación inesperada, con un final feliz que supere todas nuestras expectativas. Pero por ahora contentémonos con este drama, sigamos comentando y analizando cada detalle de sus vidas, especulemos sobre su futuro y disfrutemos de este culebrón turco que nos tiene enganchados a la pantalla. Porque, admitámoslo, nos encanta el chisme, somos adictos a las historias de amor y desamor de las estrellas. En resumen, la historia del móvil roto, la furia de Khan Yaman y la supuesta implicación de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo los rumores, las especulaciones y las noticias falsas pueden generar controversia y reavivar el interés por una relación pasada. A pesar de que no hay confirmación oficial de los hechos, la historia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y ha dividido a los fans de Khan y Demet. Es importante recordar que hasta que no haya una declaración oficial, todo lo que se dice son solo rumores y especulaciones. Y que es fundamental respetar la privacidad de las figuras públicas y evitar difundir información falsa o sensacionalista. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso, de esta dosis de veneno rosa. Recuerden que toda esta información está basada en rumores y fuentes no confirmadas, así que tómenlo con un grano de sal. Lo importante es que nos divirtamos, que pasemos un buen rato y que sigamos disfrutando del talento de Khan Yaman y Demet Özdemir. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola actualización. Tenemos mucho más contenido jugoso en camino. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenlo.